Afortunadamente, gozamos de la libertad de elegir la actitud que vamos a tener ante una circunstancia. Uno de los mejores consejos que me han dado nunca es: mira siempre hacia adelante. Esto me lo dijo mi madre en un momento en el que me tocaba ser muy valiente. Y es una frase que siempre me acompaña y a la que me aferro en momentos complicados. Me hace sentir la fuerza que necesito para verme como una guerrera. Aunque en este caso mi escudo son mis manos, mis pies, mis oídos y mi cuerpo entero. Y mi espada, el amor que siento por el baile flamenco. Dentro vídeo. Buenas, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido un día más al canal. Soy Naima y ya habéis visto en la introducción de este vídeo, o al menos podéis intuir, que hoy voy a hablar de uno de los valores que para mí son fundamentales, que es la valentía. Qué importante es tener una actitud valiente ante la vida para poder afrontarla. Me parece de las cosas más rentables, porque al final para trabajar acerca de algo hay que dedicarle tiempo, constancia y energía. Pero creo que si trabajamos esa valentía en nosotros, de verdad que podemos avanzar en la vida de una forma mucho más amable y mucho más agradable. Para hablar de este tema he decidido estructurar el vídeo en dos partes. En la primera voy a hablar de lo que es la valentía y de cómo yo entiendo este valor. Además, voy a desmentir algunos de los mitos que siento que están asociados a esta palabra y que creo que no tienen nada que ver y que nos hacen un flaco favor. Y en segundo lugar, quiero ofreceros las herramientas que a mí me sirven día a día para cultivar esta actitud de valentía, y que además se ha visto totalmente reforzada por mi carrera como bailaora. Como siempre, me gusta darle ese toque especial, ese punto de vista, porque creo que cuando te dedicas al mundo del arte hay muchas cosas a las que te enfrentas en un escenario que a lo mejor en tu día a día no te enfrentas de la misma forma, pero sí que lo puedes adaptar para el resto de situaciones, y son aprendizajes buenísimos que quiero compartir. Así que vamos a ello. Yo creo que una persona valiente es aquella que no se deja intimidar por las dificultades, el dolor, la amenaza o el cambio que pueda surgir en su vida. Creo que se mantiene bastante firme ante las adversidades y las afronta de forma directa. Eso va muy ligado al valor que le damos a nuestras creencias, a nuestros propios valores y a nuestro concepto como persona y nuestra manera de ver el mundo. Esto determina mucho que hagamos lo que tenemos que hacer y sentimos que debemos hacer, aunque estemos sintiendo la presión de factores externos como la opinión de otras personas o una situación determinada que pueda resultar mucho más difícil. Pero ojo, porque quiero desmentir 4 mitos que se nos vienen a la cabeza, 4 pensamientos que asociamos cuando pensamos en alguien valiente o en una situación en la que hay que actuar con valentía. El primer mito es que una persona valiente no siente miedo, y esto evidentemente no es así. Si no sintiéramos miedo seríamos unos insensatos y cometeríamos actos como muy temerarios. Está claro que una ausencia de miedo lo que nos da es una falta de calibrar bien cuáles son los riesgos de una situación. Entonces podemos cometer imprudencias muy grandes. No tiene nada que ver. Yo creo que una persona valiente es aquella que actúa a pesar del miedo. Por ejemplo, se me viene la siguiente situación. Tengo un amigo que sinceramente no me ha gustado el comportamiento que ha tenido, pero no quiero afrontar la conversación porque sé que es una conversación difícil, que va a causar probablemente dolor y que es posible que se rompa la amistad. Y eso me da miedo porque supone un cambio, no quiero perder a un amigo. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos postergando la conversación y luego, a la hora de la verdad, eso es una bomba que estalla. Y ya no te cuento si esto lo trasladamos al mundo de la pareja, que ya sabemos todos muy bien lo que pasa. Para mí, tener una actitud valiente es lo siguiente: pensar, vale, me da miedo tener esta conversación porque sé que el coste emocional va a ser elevado, pero aún así tengo que llamar a esta persona y citarla en un sitio y una hora para que podamos tener esta conversación a pesar de que haya que afrontar todo eso que tanto miedo me da. Es decir, es actuar a pesar de ese miedo con honestidad y con confianza, de saber que bueno, pues lo pasaremos mal, probablemente sí, pero hay que hacer lo que debemos hacer. Y así todos podemos continuar con la vida. El segundo mito es que las personas valientes
superan las dificultades en soledad. Y para mí es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay veces que toca superar cosas en soledad y hay otras veces que no, y eso no nos exime de tener mayor o menor valentía. De hecho, creo que es una actitud muy valiente saber pedir ayuda cuando lo necesitamos y poder abrirnos a los demás y decir que no somos capaces de resolver algo en soledad, porque pienso que lo más normal del mundo es que necesitemos la ayuda los unos de los otros. Solo desde luego que no se puede llegar a todo ni a todos los lugares. Necesitamos del cobijo, la escucha y el cariño de los demás. El tercer mito es que las personas valientes no sufren malestar. Y yo creo que todo lo contrario. Es más, al atreverte a afrontar las cosas, simplemente te acostumbras a gestionar ese malestar cada vez con más solvencia, pero eso no quiere decir que no lo sientas. Y desgraciadamente muchas veces ese sufrimiento es el que nos permite hacer el clic necesario para enfrentar una situación determinada. Y da coraje tener que llegar a ese punto, pero hay veces que el ser humano, hasta que no está lo suficientemente incómodo, oye, no se mueve. Entonces, para nada. De hecho, creo que el malestar y el sufrimiento va muy ligado a no sentirte conforme con algo y, por tanto, echarle los reaños necesarios para poder cambiarlo. Por eso muchas veces tiene que haber una motivación muy grande que pese más que el miedo que sentimos a afrontar algo, y generalmente la situación la sacamos de dos fuentes: o del inconformismo del que os estaba hablando, o de las ganas imperiosas de conseguir algo, generalmente para alguien a quien queremos mucho. Si no es para alguien a quien queremos mucho, debemos de ver que el coste-beneficio de ese sufrimiento no nos está saliendo a cuenta. Y el cuarto mito es que una persona valiente siempre está bien, siempre está contento y dispuesto a afrontar todas las dificultades. Y desde luego que nada más lejos de la realidad. No es natural que siempre estemos estables, siempre suele haber algún bache que otro, y también es lo sano reconocerlo. Hace un par de semanas me enfadé y un amigo me dijo: mira, que te enfades, que no pasa nada porque una vez o dos te quejes y digas las cosas tal cual son. Yo siempre pienso que de todas las situaciones es bonito sacar el aprendizaje y es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Pero oye, reconocer cuando estamos cansados, cuando estamos hartos, nos sentimos frustrados por lo que sea, también es saludable y nos muestra como vulnerables ante los demás, y eso también es muy valiente. El decir, oye, que me siento así y punto. Lo que no es aconsejable es quedarse en la queja continuada o en un estado anímico negativo perennemente, porque eso ni es adaptativo, es agotador y no nos permite vivir bien, con felicidad. Pero sí que hay que ir reconociendo en qué punto estamos, como me gusta decir, qué nos pasa, qué nos deja de pasar, y replantearlo todo para continuar de la forma más sana posible. Por todo ello, yo pienso que una persona valiente tiene las siguientes cualidades. La primera es que no se deja influir demasiado por la opinión ajena. La segunda cualidad es que es una persona que aprende a escuchar su intuición y además se atreve a hacerle caso. Yo en esto había momentos en los que intuitivamente sabía que algo no era bueno y no me he atrevido a hacerle caso porque me daba miedo o no le he dado el suficiente peso, y luego siempre me he arrepentido y mi intuición tenía la razón. En tercer lugar, son personas que trabajan en su autoestima para tener un buen concepto de sí mismo, y eso da mucha confianza, que además, como hablamos en otro vídeo que lo dejo por aquí, es necesaria para ser más directos a la hora de afrontar las cosas. En cuarto lugar, como no, ser una persona firme y directa, pero envuelta con una buena dosis de empatía. En quinto lugar, y esto me parece muy importante, es que no le dan demasiado espacio al miedo. Cuando ya tienen el suficiente análisis de una situación, simplemente actúan como saben que deben de hacerlo y punto. No le dan más vueltas, no procrastinan. Otra cualidad para ser valiente, y esta me parece muy interesante, es elegir la opción que fortalece y no la que debilita. Esto le podemos dar varias vueltas, pero es verdad que siempre hay decisiones ante nosotros y hay algunas que por lo que sea no sacan la mayor grandeza de nosotros, ¿no? Y elegir la que sí saca esa grandeza es un buen entrenamiento como hábito para fortalecer esto. Y por último, muy importante, creo que una grandísima cualidad que alberga la valentía es aceptar la posibilidad de fracaso. Es decir, que afrontemos las cosas desde lo que pensamos que es bueno,
enfrentando ese miedo no significa que siempre salgan bien. Aceptar la posibilidad de que las cosas no siempre salgan como queremos, creo que va a elevar nuestra tolerancia a la frustración y nos va a hacer sentir como más preparados para luego poder gestionar esa emoción. Y bueno, una vez aclarado todo esto, ahora sí vamos con las 4 herramientas que a mí me ayudan día a día a sentirme una persona cada vez más valiente y que por supuesto he reforzado gracias a mi carrera como bailaora. Vamos a ello con la primera, que es muy simple. Preguntar cuándo no me estoy enterando de algo. Y tú dirás, Naima, pues claro, evidentemente ya, pero es que no siempre lo hacemos. Yo, por experiencia, muchas veces a lo mejor he estado recibiendo una clase y el artista me imponía tanto que me daba un poco de vergüenza preguntarle cuando no me había enterado de nada, porque a lo mejor iba más rápido de lo que yo podía asimilar, o porque no había entendido simplemente el sentido musical del paso, o porque ese día pues tenía la mente un poquillo así dispersa, ¿no? Entonces me di cuenta de que cuando yo preguntaba desde la gana y el respeto y la curiosidad por querer entender lo que esa persona me ofrecía, aparte de que a la persona le suele gustar cuando vas con esa actitud de por favor explícame eso que me estás dando desde tu verdad, ¿no? Explícamelo porque es que de verdad te respeto tanto que quiero aprenderlo. A la persona eso le suele agradar, pero aparte entendí que muchas veces esa persona que se atreve a preguntar le hace un favor a básicamente, no sé, el 80% de la clase, porque normalmente todos tenemos dudas parecidas y es probable que tus compañeros tampoco se hayan enterado de ni papa. Así que ya sea porque nos estamos formando, porque estamos nosotros impartiendo algo, que también estamos en continuo aprendizaje de nuestros propios alumnos. Creo que es buena idea pecar antes de tonto que de listo. Nos pone en una actitud mucho más humilde, más de aprendizaje, y creo que podemos absorber más la esencia de la persona que tengamos delante que nos esté ofreciendo su sabiduría. Así que para mí esto se ha convertido en un buen hábito, ir preguntando, siempre curiosilla, y esto es totalmente extrapolable a, por ejemplo, la comunicación en las relaciones. Hay veces que no nos enteramos de lo que otra persona nos quiere transmitir y nos callamos, o nos sentimos mal porque hemos entendido que nos está transmitiendo algo negativo. Y yo aprendí que muchas veces cuando me sentía mal era mejor preguntarle a la otra persona: perdona, ¿lo que me quieres decir es tal, tal y tal? Y muy probablemente la persona diga: ah, vale, siento que hayas entendido eso, lo que quería decir era tal, tal y tal. Y de verdad que esta pregunta, poner en duda si lo que nosotros hemos entendido es lo que la persona quiere transmitir, creo que eleva muchísimo positivamente la comunicación interpersonal. Y eso es muy importante porque la calidad de nuestras relaciones es fundamental para llevar una vida feliz. En segundo lugar, otra herramienta es aprovechar las oportunidades que se nos pongan por delante. Yo me acuerdo que hace un par de años hubo un maestro, yo estaba en una formación y vino y dijo: bueno, esta noche venga, le doy la oportunidad a la que quiera que venga a bailar a este sitio con la bata de cola. Yo hacía mucho que no me ponía la bata de cola y me dio miedo y no aproveché la oportunidad. Luego me arrepentí. Entonces, a la siguiente vez que tuve la oportunidad corriendo, digo, yo voy a bailar lo que sea con bata de cola, es que me da igual. Y el recuerdo de decir, podría haber aprovechado esa oportunidad, me hizo en esa segunda ocasión ser mucho más valiente, y además me acuerdo que fue con una actitud como muy arrolladora y me sentí luego fenomenal, ¿no? Y dije, pues fíjate, podría haberlo hecho la primera vez del mismo modo. Y en este caso tuve una segunda oportunidad, pero hay muchas veces que las oportunidades no se repiten. Entonces creo que puede ser interesante aprender a calibrar cuando es buena idea aprovechar las oportunidades que se nos ponen por delante, que generalmente es casi siempre. Y dirás, ¿y cómo sé yo si es buena idea aprovechar esa oportunidad o no? Pues a mí me sirven dos estrategias. La primera, imaginarme cuál sería el peor escenario posible si yo cogiera la oportunidad y fallara. Si yo hago eso y se forma un desastre catastrófico, pues no cojo la oportunidad. Pero si no es así, puede haber más beneficios que costes y los costes no son importantes, la cojo. La segunda estrategia es decir sí a todo aquello que vaya alineado con lo que yo quiero en la vida. Para ello hay que saber lo que queremos, o al menos saber la dirección en la que queremos ir, aunque no sepamos el objetivo perfecto, pero sí la dirección. Eso nos va a ayudar mucho a discernir cuando puede haber una grandísima oportunidad que parece un caramelo, pero que no va con nosotros en absoluto. Entonces dices, pues mira, es que
esto me va a suponer un coste de energía, ya sea en tiempo, en dinero o en lo que sea, que a mí ni me va ni me viene. Así que es preciosa la oportunidad, pero no la cojo. O si la cojo porque sé que esto me va a aportar esto y va totalmente acorde con mi proyecto, con mi modo de vida, con las personas con las que quiero estar, en fin, lo que sea. En tercer lugar, algo de lo que he hablado anteriormente en este vídeo sería pedir ayuda cuando lo necesitamos. Para mí, creo que es una de las actitudes más valientes. Muchas veces el miedo que se interpone ante nosotros cuando tenemos un reto por delante está muy engrandecido por una falta de conocimiento acerca de algo. Por eso en muchas ocasiones no es que nos falte valentía, es que nos falta información. Por eso acudir a las fuentes en las que podemos conseguir esa información es de lo más sabio que podemos hacer. Esa información puede estar en libros, puede estar en un buen amigo, en una conversación con tus padres, con tu pareja o en contratar un mentor que tenga esos conocimientos que a ti te faltan. Por eso siempre sustituir el miedo por conocimiento va a darnos mucho más margen para que desarrollemos la valentía que todos llevamos dentro. Mira, me pasó hace unos meses que yo quería montar una cosa nueva en mi baile, pero no sabía qué cambios musicales debía hacer la guitarra o si lo que yo había montado era musicalmente entendible y natural al oído para el guitarrista. Como no tenía esa información, le pregunté a un amigo que está bailando más que yo y le dije, vente conmigo al estudio y revisa lo que tengo montado. Entonces, con él lo revisé, pude ver que estaba cuadrado y luego lo puse a prueba con dos guitarristas y ya vi dónde podía haber fallos, dónde podía haber margen de error y lo corregí y ya está. Pues conseguí esa información y por tanto a la hora de bailar y de ejecutar esos pasos yo ya sé que eso va a funcionar. Me da más seguridad, me hace sentirme más capacitada y por tanto voy a tener una actitud muchísimo más valiente. Y ya por último, esta herramienta que me parece una joya, que es hacer una lista de todo aquello que nos dé miedo. Y cuando digo todo, ya sea tener una conversación difícil con ese amigo o esa pareja, no lo sabemos, o preguntar en una tienda si tienen esa cosa tan extraña que estamos buscando. Pues bien, el siguiente paso sería coger punto por punto de esa lista y ponerle un número del 0 al 10 que indique el nivel de miedo que nos produce esa situación, siendo 0 nada de miedo y 10 un pánico que me quedo muerta. Una vez tenemos este trabajo hecho, el siguiente paso sería coger esas situaciones que nos dan menos miedo, que tienen menos puntuación y afrontarlas cuanto antes, sin más misterio, y poquito a poco ir sumando puntos positivos a nuestra actitud valiente. Eso va a generar un cambio personal importante. Yo reconozco que esto no lo hice así de estructurado, pero lo hice estando en el conservatorio, apuntando todo aquello que me daba mucho miedo, que me salía peor y por tanto tenía más desconfianza a la hora de enfrentarlo, y me puse a atajarlo punto por punto, y cuando acabé la lista eso generó una confianza en mí que de verdad que creo que fue uno de los mejores trabajos a nivel personal que yo hice y sin estructura. Si lo hubiera hecho igual de bien que yo lo he dicho, hubiera sido como mucho más efectivo, pero funcionó. Así que de verdad que esto súper recomendable. Y bueno, esto es todo en el vídeo por hoy. La verdad que la valentía es un tema que me gusta, no me gusta cuando me siento cobarde, me da mucho coraje, prefiero afrontar las cosas y creo que es importante que se alimente esta actitud para que todos podamos vivir muchísimo más felices. Así que si te ha servido, te ha gustado el contenido, te pido un like porque me ayudará un montón a moverlo, y que escribas en comentarios todo aquello que te ha servido o lo que tú haces que a lo mejor nos puede servir a todos los demás y me encantará leerlo. Te invito a que te suscribas a este canal y te mando un fuerte abrazo y un besito.